controlar el volumen del micrófono desde la barra. Que lo correspondiente ahora es ver Feature Engineering. Feature Engineering es una pieza clave dentro de todos estos procesos. De hecho, es un punto intermedio incluso entre los procesos de data warehousing, perdón, ando muy trabado, y los procesos de modelado matemático, ¿no? Modelado como el que vamos a ver después, de regresión y todas esas cosas. ¿Por qué? Convergen, ambas cosas convergen en ese punto, porque Feature Engineering se puede traducir como ingeniería de variables, tal cual, o ingeniería de características, se escucha un poco más pro, donde lo que tú haces es realizar ciertas transformaciones a los datos, de tal suerte que, uno, tu data warehouse quede más nutrido, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que cada una de las columnas de mi tabla de hechos era una forma, era una característica con la cual yo definía mi hecho, ¿no? Por ejemplo, ventas, número de artículos vendidos, total de dinero vendido, etcétera, ¿no? Entonces, de ese lado cumplimos con la parte de data warehousing. Y la parte de modelado, nosotros le estaríamos dando más información a nuestros modelos, de tal suerte que los modelos puedan tomar la mejor decisión, ¿no? o el mejor camino para predecir el fenómeno que estamos buscando, ¿no? Entonces, Feature Engineering, les digo, es muy importante en ese sentido, porque nos va a ayudar con esa parte. Por cierto, y esto no es tanto de la materia, sino a nivel estrategia de nosotros. Entonces, a partir de ahorita, muchas cosas ya no se las voy a dar por presentación, sobre todo para agilizar la clase, porque solo tenemos 2 horas. Les voy a manejar algunos conceptos clave, como Feature Engineering, todo eso, y se los voy a poner en un documento en la carpeta, un archivo LaTeX, para que lo revisen. Ya les dije, el examen de esta parte no es teórico, no es teórico, entonces no se preocupen por eso, pero sí es importante que ustedes reconozcan esos conceptos, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Les había dicho que prepararan su Jupyter Notebook, se los dije ahorita, no crean que les dije en algún momento y corran en pánico, para ir trabajando algunas cosas juntos. Entonces, vamos a ver. Espérenme, esto no es... Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Supongo que ven sus caritas, bueno, sus letras o sus caras, lo que sea. Ok, entonces, vamos a ver. Si no tienen Jupyter Notebook, lo pueden trabajar en Jupyter Lab, de Jupyter Colaboratorio. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a ver que para hacer ingeniería de variables existen varios caminos, mínimo 3, de los cuales vamos a platicar justo ahorita. Entonces dijimos, Feature Engineering es la forma en la cual yo hago ciertas transformaciones a los datos para obtener, maximizar su valor y agilizar los entrenamientos o hacer que los modelos tengan la mayor información posible conforme o con respecto del fenómeno que a mí me interesa. Entonces, dicho lo cual, algunas transformaciones es lo que hace que sean de diferentes tipos. Por ejemplo, la primera y la cual debería ser en general nuestra prioridad es Feature Engineering orientado al negocio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estamos hablando de la salud, ¿no? Y tenemos información de género, edad y estatura. Podemos generar variables, por ejemplo, como el IMC. Bueno, todos sabemos que el IMC es el índice de masa corporal, donde básicamente es el peso entre la estatura al cuadrado, ¿no? Básicamente cuántos kilos por metro cuadrado de tu cuerpo tienes, ¿no? Aproximadamente. Entonces, esa variable, pues nosotros vamos a hacerla, ¿no? Vamos a sacar la estatura, ya la tenemos, ¿no? Le elevamos al cuadrado y hacemos un cociente. En ese sentido, pues resulta relativamente sencillo hacerla. Y sobre todo es información del negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de salud. Y pues en la salud cobra sentido hacer esa división, ¿no? Hacer esa división o ese cálculo. Ese debería ser nuestro primer enfoque, ¿no? Buscar que nuestra ingeniería de variables esté orientada al negocio. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a... de alguna forma vamos a explicar qué variables se están guardando o qué variables se están usando para nuestro modelo, ¿no? Entonces, por eso es importante en ese caso. La segunda
son transformaciones meramente y puramente matemáticas. Y vuelvo al ejemplo de la salud, ¿no? Por ejemplo, pues es que la edad entre la estatura, todo eso al cuadrado, ¿no? A lo mejor sí nos va a costar un poco de trabajo explicarlo, si no es que mucho trabajo explicarlo, pero vaya, estamos hablando matemáticamente, ¿no? Nosotros como, en este caso, no nos va a importar tanto el sentido de eso, sino que al final, pues eso le va a ayudar a nuestro modelo, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? De alguna forma le puede ayudar, ¿no? Sobre todo cuando el fenómeno no es lineal y tal. Después lo vamos a ver, pero ustedes saben, y lo vieron en álgebra lineal y en muchas cosas, que en esta vida pocas cosas son lineales, ¿no? Entonces, eh, entonces esa es otra forma, ¿no? Elevar al cuadrado, hacer cocientes, productos entre las variables, ¿no? Por ejemplo, una variable que después podría resultar muy fuerte es la estatura por la edad, por el peso, todo eso al cubo, ¿no? O el cubo del primero, el cuadrado del segundo, la primera del tercero, etc., ¿no? Incluso podríamos hacer binomios al cuadrado, lo que se les ocurra, ¿no? Pero al final esas variables sí nos van a dar un número, ¿no? Que es lo que buscamos. Pero ese número podría no tener mucho sentido para nosotros, pero para un modelo matemático sí, ¿no? Ese es el segundo tipo de ingeniería de variables que nosotros podríamos estar considerando, ¿no? Que igual esa podría ser una de nuestras últimas opciones cuando ya no tenemos, cuando nuestras soluciones después de tanto y tanto y tanto, perdón, no están dando una solución, ¿no? Entonces esa podría ser otra alternativa. Una tercera que es relativamente nueva es utilizar modelos matemáticos como ingeniería de variables previo a un proceso de modelado, ¿no? Algo reciente es usar las redes neuronales, que se los vamos a platicar en su momento, usar redes neuronales como modelos que no, o sea, no solo modelos, sino más bien no como modelos, sino como un proceso de generación de variables, ¿no? Entonces, en ese caso, igual, las redes neuronales al final se vuelven una caja negra porque sí sabemos qué pasa adentro, pero no es que le platiques al director de un banco, por ejemplo. Mire, señor director, es que si usted ve aquí esta red y tiene una función de activación y los datos pasan y se multiplican y no es tan sencillo como decir, volviendo al caso del IMC, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a hacer el día de hoy una ingeniería de datos orientada al negocio. Entonces, para eso les pedí que me prepararan su Jupyter Notebook. Vamos a abrir un nuevo notebook. Si me voy a ir un poquito rápido, sobre todo por el tiempo, pero el código, por supuesto, que se les voy a pasar. Y para eso nos vamos a ir a Yahoo Finance. Yahoo Finance es una página, ¿no?, de lo poco que queda de Yahoo. Sí supieron, ¿no?, que Yahoo Respuestas ya se está muriendo, así no es que creo que ya lo apagaron. Entonces, en Yahoo Finance nosotros podemos encontrar un montón de cosas, pero sobre todo podemos encontrar los precios de las acciones, por ejemplo, de Apple, ¿no? Apple. Los precios de... ya regresó. Ah, excelente. Aquí se aplica la de eres old, pero así de old, ¿no? Entonces, no, es que Yahoo Respuestas era muy chido. Y hubo un momento en el que todo el mundo le quería preguntar todo a Yahoo Respuestas. Entonces, vean, ¿no? Gracias por la aportación de Yahoo Respuestas, compañero, o compañera, no vi quién era. Vean esto, ¿no? Yahoo Finance nos registra la información histórica del precio de las acciones de Apple, ¿no? Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, pero cada cierto tiempo sube o baja cuestión de segundos, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la información histórica, ¿no? No sé por qué no pico. No sé por qué no jala la función, los datos históricos. No jalaban, pero ya jalan. No, entonces vean, tenemos el 3 de mayo del 2021, la acción abrió a 132 pesos y cerró. El pico más alto que alcanzó fue de 134, el más bajo de 131, no son pesos, dólares. Cerró a 133.66. Se hizo un ajuste al cierre por algunas cuestiones financieras y el volumen es el volumen de acciones que estaban en ese momento ofertadas, ¿no? Entonces, vean, yo tengo información, por ejemplo, aquí tengo información de hasta el diciembre del año pasado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo
bajar información de cuánto hay disponible, ¿no? También depende en qué momento salió a bolsa y demás. Vamos a ponernos salvajes. Y me voy hasta, por ejemplo, estamos en 2021, ¿no? Le voy a poner 2011. No, me estoy yendo para arriba, ¿no? Me dice, ¿no? Voy a sacar la información de hasta el 2011. 10 años. No voy a poner desde enero, a ver si me deja. Y si no, me va a dar, supongo que hasta donde esté, ¿no? Y una vez que esté eso, le voy a dar en Apply. Va a ser la consulta, porque al final, ¿detrás qué está pasando? Es una página que recibe ciertos inputs, ¿no? La fecha de inicio, la fecha de fin, ¿no? Los precios históricos, bueno, como lo quiero, ¿no? Stock splits, los dividendos o los precios, y con qué frecuencia, ¿no? Esto, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir al backend, ustedes ya saben de backends, va a hacer una consulta a la base de datos, ¿no? O al data warehouse, no sé si sea un data warehouse, pero va a hacer un query donde la fecha sea esta y esta, puede estar indexado, ¿no? Lo trabaja por detrás y lo regresa al front para que sea renderizado, ¿no? Lo importante aquí es que lo puedo descargar. Si no ha cambiado mucho, sí, ahí está, lo puedo descargar. Nos descarga un CSV. Ustedes pueden descargar la acción que quieran. De hecho, los invito a que descarguen la acción que quieran. Yo agarré Apple porque fue la primera que se me ocurrió, la neta. Pueden ver el precio del dólar, pueden ver lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, vean esto. Este CSV tiene información desde aquí hasta... No jaló. Está jalando solamente un año. Se me hace que no ha terminado de hacer el query. Entonces, le voy a dar otra vez en Apply. No, por ejemplo, aquí hay de dividendos. Vamos a ver. De todos modos, también, y eso si quieren lo revisan de tarea moral, hay, no está, solo está jalando un año, no entiendo por qué. Ah, porque se puso mayo del 2020, no sé por qué no lo puso. Hay una interfaz en Python para descargar todas estas cosas. No, algunas no. Hay una de Yahoo Finance y hay otra de otros. Vean, me mandó al 2010. Hay otra de otras páginas, ¿no? Que igual al final es información histórica, este solo es un registro de lo que está pasando, ¿no? Entonces vamos a ver si este sí lo bajó. Sí, ahí está, 10 años de información. Entonces, ya que tengo eso, voy a pasarlo a mi carpeta. Acabo de cerrar algo que no debía haber cerrado. Ya que tengo listo eso, voy a abrirlo en mi notebook. Primero le voy a poner un nombre porque me choca que diga un title. Le voy a poner Feature Engineering, ¿no? Feature Engineering, y por ahora solo voy a ocupar pandas, ¿no? Para hacer todo el manejo. Import pandas, y recuerden, se le pone el PD como un alias que la comunidad le puso por hacerlo más rápido, ¿no? Voy a buscar dónde está mi archivo. Hay varias formas. Una es que mi archivo yo lo mueva aquí en la carpeta donde estoy, como el del Titanic, ¿no? O la otra es ponerle la ruta completa. Le voy a poner la ruta completa nada más para que vean. Les aviso, mi carpeta de descarga está cerdísima. Entonces, perdón, no te voy a decir esas palabras. Está muy llena, entonces se tarda un montón en cargar. Desde cuando estoy que la depuro y la depuro y la depuro y pues nomás no. No he tenido como mucha chance ahorita, ¿no? Entonces, vean, se está tardando. De hecho, lo puedo sacar fácil. Vean. DF, voy a generar mi nuevo dataset con la carita feliz. pd.read ccb. Y yo sé que mi Linux tiene esta estructura de carpetas. Home o descargas. Eso se lo puso solito cuando yo le puse la virgulilla. La virgulilla, acuérdense que es el moñito de leña, ¿no? Y le voy a poner Apple 3, ¿verdad? Apple 1. No. Apple. No sé. Ya lo cargo. Con razón no lo encontraba. Es AAPL, ¿no? Que es el código de la acción. Voy a dar en copypat. Y bien.
Ahí está. Estos, bueno, de hecho estos me los pone por la extensión que tengo de poder hacer el copy, pero bueno. Si yo le doy la ruta completa, en Pandas no hay bronca por los espacios, ¿no? Ahí está. Tengo mi tabla, la fecha, el precio de apertura, el precio de cierre, perdón, el más alto, el bajo, el cierre y el precio ajustado, ¿no? Listo. Tenemos nuestra información. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver qué tipos de datos tenemos. D-types. Tengo objeto, ¿no? Y los demás son flotantes y volúmenes enteros, es un número entero. Entonces, esto lo tengo que convertir en fecha para que me sea útil. ¿No? Entonces, para eso, voy a utilizar algo que Pandas tiene, que es pd.toDatetime. df automáticamente infiere el tipo de dato y lo selecciona, ¿no? Dice, ok, ya es un tipo de datetime. El datetime es una lata, sobre todo porque en algún país a alguien se le ocurre decir, no es bonito decir día, mes y año como una jerarquía, sino se me ocurre lo que dice, yo digo que primero es el mes, luego el día y luego el año. Ya, con esto se infiere sobre todo por el volumen extra, ¿no? Entonces tenemos nuestra fecha. Lo voy a sobreescribir, al final no necesito el objeto crudo, ¿no? La columna cruda. Aquí está, sigo teniendo mi tabla. Ahora, la primera ingeniería que voy a hacer, ingeniería de variables, es voy a relacionar estas variables, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer, por ejemplo, si yo hago high menos low, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener el rango, o el rango de precios o de dólares, suponiendo que son dólares, entre los cuales estuvo oscilando el precio ese día, ¿no? Por ejemplo, aquí varió entre .60 y .79, o sea, $20, ¿no? Que no fue mucho. Pero vean el de ayer. El de ayer. No, el del viernes. 0.7, o sea, $2, ¿no? Quiere decir que este precio, o el precio de este día, tuvo mayor fluctuación por ejemplo, los primeros, ¿no? Que el de hace 10 años. Con esa relación yo lo puedo hacer para todas y cada una de las observaciones. Entonces, voy a generar esa variable. Para generar esa variable, ¿qué es lo que hago? Al high le voy a restar el low, ¿no? Así. Esto se hace, si yo hago esto, esta operación se va a hacer a nivel columna. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo que yo estoy restando a un vector, le estoy restando a otro vector, ¿no? Y eso me lo permite Pandas porque está optimizado a nivel vector internamente, de hecho. ¿Qué pasa si me da la locura y a cada uno le quiero restar $5? ¿Por qué? Porque me dio la gana, ¿no? También lo puedo hacer. Oiga, profe, pero nos había dicho que aquí un vector le está restando otro vector y aquí un vector le está restando un escalar, ¿no? Hablando matemáticamente. Sí, de hecho, esto en Python, en Panda particularmente y en NumPy, se le conoce como broadcasting. Broadcasting es la habilidad que tiene el lenguaje para inferir la dimensión del tipo de dato y ajustarla a la operación que se necesita, ¿no? No lo puedo hacer al revés, ¿están de acuerdo? A 5 no le puedo restar todo esto, ¿no? Lo que haría es un inverso, etc., ¿no? Ok, ya tengo mi cálculo. ¿Cómo lo guardo en una variable? Fácil, como si estuvieran hablando de variables como los que ustedes han hecho en C, C++, todo lo que ya sabemos, ¿no? Todos son expertos. Si estamos hablando de la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo, matemáticamente estoy hablando del rango, ¿no? Voy a poner range. Y le pongo mayúsculas en inglés para seguir, ¿no? Bueno, lo hizo muy rápido. df. Tengo ahora mis variables más el rango, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo? Ahora voy a hacer también, voy a hacer la misma operación, pero ahora entre la apertura y el cierre, ¿no? ¿Qué diferencia hubo? Si ese valor es positivo, pues me va a decir que cerró más caro, ¿no? De lo que costaba en la mañana. Si ese valor es negativo, me va a decir que el valor se depreció, ¿no? Y esa información va a ser útil. De hecho, ahorita vamos a tocar un tema muy importante, quizás de los más importantes de esta materia.
bueno, de esta materia de Feature Engineering. Lo voy a llamar intervalo, ¿no? Que es el cambio del cierre es close, pero de repente me da lo 8, entre el open, ¿no? Lo hice en la misma celda. ¿Qué es lo que sucedió? Volví a calcular esto, ¿no? Lo hago en la misma, sobre todo para no estar haciendo un notebook más largo. Lo voy a quitar. Y vean, por ejemplo, aquí, este valor es negativo. ¿Qué quiere decir? Que cerró más barato de lo que abrió. Y eso no es en teoría bueno, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Apple? Pues que sus acciones suban, ¿no? Apple o lo que sea. De hecho, si yo no les digo que este dataset es de Apple, no sabemos de qué es, ¿no? Y al final van a ser números. Entonces, ahora vamos a ver otra cosa. En matemáticas existen muchas formas en las cuales nosotros podemos relacionar los números, ¿no? Uno es a partir de la resta y eso me dice qué tanto es uno más grande que otro, ¿no? Pero otra forma es el cociente, ¿no? Que si yo divido el precio de cierre entre el de apertura, voy a decir cuántas veces más grande cerró el valor. Si el valor está entre 0 y 1, quiere decir que fue más pequeño. Si el valor está entre 1 o más, quiere decir que el valor fue más grande, ¿no? En unidades de la tabla. Entonces, para eso, voy a hacer mi variable que se va a llamar, estamos en inglés, bueno, aquí ya no le dejé intervalo. Voy a poner ratio, y lo voy a hacer de el cierre contra la apertura. Entonces, df close menos df open, ¿no? Y vean cómo se ve. Ratio sea, es que no es menos, es entre. También me permite hacer esto, entre, aquí lo que haría este operador es hacerlo entrada a entrada o registro por registro, ¿no? Entonces ven, por ejemplo, básicamente cerró igual, ¿no? Es casi 1. Este es mayor que 1, quiere decir que el precio creció, ¿no? Entonces, vean, ya generé al menos 3 variables, ¿no? Si lo hice con el cierre y apertura, lo puedo hacer también con el low y close, ¿no? ¿Cuántas veces el más alto representa el bajo? Y eso me va a decir también qué tan volátil es, ¿no? df ratio, y le voy a poner high low hl df. ¿Cuál va a ir en el numerador? El mínimo, ¿no? Que es más pequeño. O el máximo también podría ser, ¿no? El máximo, ¿cuántas veces representa el máximo del mínimo? Por poner algún ejemplo. No es que no es mínimo. Yo dale con escribir en español. Es high y el mínimo es low, ¿no? Ahí está. Acabo de generar 1, 2, 3, 4 variables. 4 variables a partir de 4 que yo ya tenía. Ahora, una cosa importante aquí. Esta información, o esta tabla, ¿qué es lo que me está describiendo? El precio de las acciones de Apple al día. Es decir, me está definiendo el día de Apple, ¿no? De las acciones. Desde 2011, que fue los datos que yo jalé, ¿no? 2.599 registros. Ahora, ¿qué sucede con esto? Hay un concepto muy importante que es el que les decía que íbamos a trabajar en Feature Engineering, que se llama... les voy a pasar a la otra pantalla porque si no me veo. Hay un concepto muy importante que se llama unidad muestral. Unidad muestral es un concepto cuyo homólogo en bases de datos es la entidad. Cuando ustedes hacen diagramas de entidad-relación, ¿qué es lo que están haciendo? Están, en su diagrama de entidad-relación, están definiendo su entidad como el objeto de estudio o el objeto del cual estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando hacían sus diagramas de entidad-relación de alumno, de personas, ponían la persona y que se relacionaba con la entidad país, ¿no? Porque si poníamos el país de origen, que se relacionaba con la entidad género, que se relacionaba con otras entidades, ¿no? Aquí va a suceder algo similar. Digo, aquí no vamos a modelar tanto la relación, sino más bien vamos a describir a esa unidad muestral de diferentes formas, ¿no? La unidad muestral es el objeto de estudio que yo estoy haciendo, ¿no?
En este caso, ¿qué estoy estudiando? Los precios de las acciones de Apple, ¿no? Y con eso digo, ok, en este día la acción de Apple abrió en tanto, cerró en tanto, perdón, otra vez, abrió en tanto, su precio máximo fue de tanto, el precio más bajo fue de tanto, el cierre fue de tanto, y el rango en el que estuvo ese precio fue de $0.20, casi nada, ¿no? Ven aquí, por ejemplo, ¿no? El intervalo fue de tanto, ratio sea, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver que la unidad muestral es muy importante y quizás, insisto, de lo más importante de este curso. Porque una vez que nosotros definamos la unidad muestral, a partir de ello es que vamos a operar. Vamos a suponer que no quiero describir el día de Apple, ¿no? Vamos a suponer que lo que yo quiero describir es los meses de Apple, ¿no? Y ahí ya tendríamos no cierto problema, pero sí ciertas cuestiones. ¿Cómo defino el mes? Pues tengo esas variables, pero ¿cómo lo hago? Podría yo de hecho estaría yo agregando información, ¿no? Tengo la información de apertura, pues yo podría saber en promedio cuánto abrió, la desviación estándar de eso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Justo para allá voy. Justo voy para ese punto, gracias. Y digo, ahorita van a ver que vamos a ver como 40, como 2000 variables. La idea de esto es que una vez que ya se definió la unidad muestral, nosotros logremos definir qué variables podemos hacer, porque a partir de la definición de la unidad muestral, que insisto es lo más importante en este proceso, podemos hacer pues lo que queramos, básicamente. Bueno, lo que el software nos lo permite, ¿no? Antes que otra cosa, vamos a ver que nosotros estamos diciendo que esta información es diaria, pero aquí vamos a ver que hay un problemita, ¿no? Estamos diciendo que esta serie de datos es continua, cuando en realidad tiene saltos, ¿no? Sábado y domingo no se opera. Algunas bolsas sí operan los sábados y los domingos, pero algunas no. Para hacer dibujitos, lo vamos a hacer con Matplotlib, pero Matplotlib es para gente jodida. No es cierto, no me dices. Vamos a usar Cufflinks. Lo pueden instalar muy fácil. Copy paste al Cufflinks. Y le voy a hacer go offline. Cufflinks es una librería, que es una interfaz para Plotly. Plotly es un paquete de graficación muy famoso que tiene interfaces para diferentes lenguajes, R, Python, Julia, etc. A partir de esto, nosotros vamos a hacer dibujos, sobre todo para analizar la información, por ejemplo. DF, primero tengo que setear como index la fecha, ¿no? ¿Para qué? Para que me la tome como el eje X. Le voy a poner iPlot. Y está haciendo, pues, son muchas observaciones y son muchas variables, entonces tarda un poquito. Ven. Déjenme ver, este es el ratio. Ven, esta variable es el ratio que yo generé, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, solo el de apertura. Yo puedo ir apagando estas variables aquí. Y vean. Matemáticamente hablando, ¿qué es esto? Esto tiene tendencia creciente, ¿no? Incluso podría ser una tendencia exponencial, ¿no? Por ejemplo, fecha de apertura. Digo, precio de apertura, ¿no? En este sentido, nosotros podemos... ¿Qué dice? Perdón, ¿cómo se podría instalar Conflict desde Jupyter? Desde Jupyter hacen esto. Con signo de interrogación, pip, install Conflicts. Si no les deja, y de hecho, este es un tema bastante serio, a veces, bla, 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 ¿no? Aquí me dijo de cosas. Esto es por unas actualizaciones que hice. Si no les deja, hay otras formas, porque yo estoy usando un ambiente particular, que es el Python 3.7. Y el ambiente que corre Jupyter, que se recomienda que sea un ambiente global, funciona, ¿no? Entonces, si no les funciona esto, este es otro truquito que aprendí apenas. Sys es una librería de sistema, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, sys.executable, ¿no? Ahorita que lo corra, como para toda la vida. Es que sigue corriendo el de arriba, ¿no? Ya instaló pip y dice, ok, está corriendo hasta que el cual coincide con mi ambiente virtual. Más bien, el cual es el de mi ambiente virtual, porque Jupyter se está corriendo en otro. De hecho, aquí está, miren.
Linux Brew, ¿no? Entonces, si ustedes hicieron el pip install y resulta que no se los da, van a copiar esta cosa y van a hacer lo siguiente. Signo de interrogación, lo copian. Signo de interrogación es, voy a correr comandos de consola en Jupyter. -m. -m es, voy a mandar este mensaje a Python, llámenlo así. Es una invocación indirecta. -m pip install Kotlin. Y con esto se los va a instalar particularmente en este ambiente, ¿no? Esto les ahorra la lata de irse a la consola y hacerlo directamente sobre activar el ambiente y demás, ¿no? Y aquí aplica todo lo necesario para utilizarlo, ¿no? Entonces, con esto tenemos. Entonces, vean, volviendo a la gráfica, vean cómo es la información, ¿no? De hecho, subió de enero del año pasado para acá. De hecho, échenle un ojo, por ejemplo, la de Google. Muchas acciones de muchas empresas cayeron en marzo. Y de marzo para acá han subido, sobre todo las de tecnología, ¿no? Y eso nos habla un poco de si queremos poner un negocio, de qué tenemos que ponerlo, ¿no? Entonces, déjenme, voy a mi llamada mientras intentan descargar sus. Bueno, si lo han estado haciendo a la par conmigo, háganlo. Si no, de todos modos les dejo esto y no me tardo más de 10 minutos. Vengo. Les comentaba eso, ¿no? Que en marzo muchas empresas cayó su precio en las acciones, también lo pueden ver en Google, etcétera. ¿Por qué? Por la pandemia, ¿no? Porque se paró el mundo un ratito. Por la pandemia que pegó en marzo oficialmente en la mayoría de los países. Entonces, sin embargo, vean, ¿no? Cómo subió, sigue subiendo mucho el precio, incluso, o sea, de la media que manejaban hasta aquí, 60, o sea, casi duplicó su precio en menos de un año, ¿no? Entonces, eso habla de la importancia de la tecnología y otras cosas, ¿no? Entonces, para este punto, no les expliqué el Govline. cf.govline es un comando, a ver, desde antes. Coflinks es una librería que les decía que nos ayuda a usar los dibujos, ¿no? las gráficas de Plotly en pandas. No es una interfaz que sobrecarga los objetos de pandas. Con sobrecarga, ¿saben a qué me refiero? Sobrecarga de programación directa a objetos. Lo que hace es sobrecargar los objetos de pandas para poder hacer directamente las gráficas ahí, como está visto en este caso, ¿no? Entonces, este iPlot no existe hasta que yo importo Kotlin. ¿Por qué le pongo el cf.govline? Cf es un alias, ¿no? Para no escribir Govlines cada vez, sino cf, ¿no? El Govline se lo pongo porque, como es una interfaz desde Python local hacia un Plotly, te va a decir, oye, regístrate o necesito tus credenciales para que puedas usar Plotly. Lo que hace el Govline es utilizar una muestra, creo que te deja hacer 500 gráficas por día, ¿no? Con Plotly, lo cual es una cantidad suficiente, aunque una vez sí me la acabé, ¿no? Entonces, para eso lo usamos. Pueden hacer directamente. Todo esto se los voy a dejar aunque sea hasta abajo para que lo vean. Pueden hacer dibujos con Matplotlib, no sé si me deja hacerlo directo. Si yo le quito la key, va a intentar plotearlo, ¿no? Con Matplotlib, vean, ¿no? Y como diría el meme de Peña Nieto, y aquí es donde les pregunto,
¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué gráficas prefieren? Esta ya la mandé, ¿no? ¿Qué gráfica prefieren? ¿Esta gráfica o esta gráfica? ¿No? Entonces, yo personalmente la prefiero esto, incluso para fines didácticos y académicos me gusta más la de Cufflinks, porque me ayuda mucho, ¿no? Entonces, yo la apago, puedo ver otro, por ejemplo, ¿no? El rango. Esto, ay, me chilla mucho ese amarillo, perdón a los que los maté a la vista. Vean este, por ejemplo, el intervalo. Esto parece música, ¿ya vieron? Parece una gráfica de música, ¿sí? Se me fue el nombre de espectrograma, creo que sí, de música, ¿no? Etcétera. Entonces, Cufflinks es bastante socorrido, les digo, para efectos interactivos es muy bueno, ¿no? Matplotlib en general no me gusta, a mí, ¿no? Y no me van a verlo usarlo seguido, pero bueno, va a haber casos en los que sí. Entonces ya tenemos eso. Ahora, ya tengo mi tabla, ¿no? Vamos a ver qué tantos días tenemos. Bueno, sabemos que tenemos 10 años de información, aprox, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, cuánta diferencia hay entre los días. Por ejemplo, aquí hay un día, aquí hay un día y aquí hay un día, porque es información diaria. Pero vamos a ver qué pasa si hacemos un head. Con head accedo a los primeros n elementos de una serie. Aquí lo estoy poniendo 10. 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero, 7 de enero, 10 de enero. Aquí tenemos un salto. Porque es fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo hago un div, me va a hacer la diferencia en días de este registro contra el anterior. Este me lo pone como un not a time. Es el equivalente a un nan de not a number de flotante, pero aquí en fechas, ¿no? Me dice cuántos días hay de este registro contra este, ¿no? Vean, aquí hay 3 días. ¿Qué pasa si yo hago el promedio de esos días? Con ese promedio me dice, mira, en general tus datos tienen diferencia de un día aproximadamente 10 horas. ¿Por qué? Porque el efecto de los fines de semana se diluye entre semana, ¿no? Entonces, lo voy a dejar así, nada más porque no me gustaría empezar a llenar esos dos espacios, ¿no? Porque hay espacios de sábado y domingo, hay algunas navidades, algunas acciones de gracias, que es por ahí del 20 de noviembre, que no hay información bursátil, ¿no? Le puedo hacer el min o el describe. ¿Se acuerdan que vimos el describe? Y me dice, ok, 2.598 observaciones, según son 99, pero no está el primero, ¿no? ¿Se acuerdan? Promedio un día, desviación estándar 0 días, o sea, en general, bueno, casi un día. Mínimo, máximo, en general todos son de un día, ¿ya? Hasta el 75% de la información, y el máximo es de 5 días, ¿no? Ahí va a haber alguna Navidad que caiga en viernes o alguna de esas cosas, ¿no? Hasta este punto, yo voy a asumir que esta información es diaria, que la información del lunes es inmediatamente después que la del viernes. Hay supuestos ahí. De hecho, para los que están llevando la materia, esto es una serie de tiempo. Yo llevé serie de tiempo en octavo y en noveno. Bueno, llevé pronósticos 1 y pronósticos 2, que no, a nadie le gusta que le pongan ese nombre, ¿no? Pronósticos 1 es, bueno, una serie de tiempo más bien, es que no me voy a meter a pronósticos. Una serie de tiempo es un proceso estocástico particular que que está indexado en el tiempo, etcétera, 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 pero que al final la información previa está íntimamente relacionada con la información actual. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Ustedes creen que el precio de ayer de las acciones de Apple intervenga en el... Lo voy a hacer grande otra vez. Aquí lo fastidié un tantito. Ahí está. ¿Ustedes creen que el precio de ayer de Apple intervenga en el precio de hoy? Pues el dibujito nos dice que sí, ¿no? O sea, el de ayer sí está muy cerca del de hoy y así, ¿no? Vamos a ver hasta dónde nos dura ese efecto, ¿no? Entonces, pues podemos trabajar esto como una serie de tiempo. Y antes de que digan, oiga, profe, ¿por qué no hacemos Arima, Suprima, los que ya saben de series de tiempo? Esos modelos no son malos. No vamos a hacer modelos ahorita, porque estamos viendo ingeniería de variables. Esos modelos no son malos, pero se quedan bastante cortos en función de lo que hay actualmente. De hecho, hay redes neuronales específicas para trabajar series de tiempo. Algunas de ellas son las redes de tiempo, las redes neuronales secuenciales. Incluso, recientemente, y de hecho el viernes escuché a un amigo hablar de eso, que decía que se usan redes neuronales convolucionales. Las convolucionales son para el manejo de imágenes.
que se usan redes neuronales convolucionales para para el manejo de series de tiempo también, ¿no? A lo mejor sí podemos usar Arima y todo lo que les digo, su prima. Su prima es un chiste, ¿eh? Pero pues, probablemente sea más potente utilizar una red neuronal, ¿no? Entonces eso es algo que veremos más adelante. Quizás no llegamos hasta ese tipo de redes neuronales, pero pues, de hecho creo que los que están tomando con el doctor Gustavo están viendo algo así. Pero esa es la idea, ¿no? Esto es una serie de tiempo y creo que todos estamos de acuerdo con ello. Vamos a ver si en los viernes, por ejemplo, hay saltos muy amplios, que yo creo que no. Por ejemplo, el viernes 27, ¿qué día fue? 27 de abril, 26, ¿no? A ver. 13, 14, 15, 16, 19, vean. En general el cambio entre estos 2 días es mínimo. 16, 19, ¿no? O sea, en general pareciera que sí es diario comparado contra el otro. Entonces voy a suponer que mis datos son de frecuencia diaria, ¿no? Acuérdense que hay series de tiempo con espaciadas, etcétera. Si no lo saben, chequen, las series de tiempo son un caso muy interesante de eso. De las matemáticas particularmente. Voy a poner estas aquí. Ok. Ahora, si yo les dije que en algún punto voy a hacer un modelo, vamos a ver eh, qué es lo que quiero predecir. Yo quiero predecir el precio de la acción, ¿no? Con 1, 2, 3, n días, los días que ustedes quieran. Vamos a hacerlo a 1, ¿no? Para eso, Pandas tiene un comando muy interesante que se llama Shift. Y aquí vamos a ver si predigo el cierre o la apertura. No, aquí los que saben de estas cosas y los que llevan, de hecho creo que llevan finanzas en este semestre o inversiones, ya sabrán cuál será el punto más correcto, pero yo voy a predecir el cierre, ¿no? En cuánto va a cerrar la acción mañana, para tener de chance todo el día y ver si compro o vendo, etc., ¿no? Para eso, esta es mi variable close, la de cierre, y voy a hacer un shift. Sí, ¿qué es lo que hace shift? Me la desfasa un periodo. La información de hoy ahora es la de mañana y eso es incorrecto, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo para arriba. Si yo le pongo un valor negativo, me lo sustituyo. ¿Qué es lo que dice? La acción del... Es más, se los voy a poner, lo voy a guardar en la variable. Le voy a poner TGT de target, porque es lo que vamos a buscar después. Digo, no lo vamos a ocupar, pero solo lo estoy haciendo para que vean. Vean, por ejemplo, el precio. Esto se lee así. La acción de Apple del 30 de abril abrió en tanto, el máximo fue tanto, el mínimo fue tanto, cerró a tanto, se hizo un ajuste de este en tanto, el volumen fue tanto, el rango fue tanto, el intervalo, y el precio de mañana es este. No existe, porque no pasa, bueno, el de hoy, de hecho el de cierre de hoy no va a ocurrir. Entonces es un valor vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho eso es justo lo que vamos a querer hacer. Nosotros vamos a enseñarle a nuestro modelo matemático toda esta información para que en función de esto prediga estos valores, ¿no? ¿Ustedes creen que sabiendo que si la acción va a subir o va a bajar, o bien si va a tener cierto precio o no, pues la gente va a empezar a mover eso, ¿no? Bueno, digo, y antes de que otra cosa suceda, muchos sabemos que estas cosas no están directamente influenciadas como una serie de tiempo, ¿no? Que hay acciones que si Trump, bueno, Trump ya no está, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, o cosas externas, ¿no? No me voy a meter en la mano invisible que me hace el mercado y no sé qué. Pero con esta estructura la tenemos, ¿no? ¿Qué es esto? Vean, el precio de cierre del 4 ahora es la target del 3. Perdón, está malo esto. Es que es este close. La fecha de cierre del 4 es la variable objetivo del siguiente mes, ¿no? Es mi fenómeno que yo voy a buscar. Pues con esto yo estaría diciendo, ok, voy a hacer un modelo que en función de esto aprenda esto para que yo le dé datos nuevos y me pueda hacer una buena predicción, ¿no? Ok, es momento de ponernos salvajes. Para eso, vamos a hacer muchos valores. Primero, ¿ustedes creen que la diferencia entre el precio de ayer contra el precio de hoy
está involucrada en el precio de mañana, pues sí, ¿no? O sea, y véanlo incluso como el clima. De hecho, por la serie de tiempo, por defecto o por default, la maestra es el clima, ¿no? ¿Ustedes creen que el cambio de temperatura de ayer contra el de hoy influye en el cambio de temperatura de hoy contra el de mañana? Pues sí, ¿no? Está relacionado. Entonces, para hacerlo a nivel serie de tiempo, lo que voy a hacer es utilizar diff, por ejemplo, open, y le voy a dar punto diff. Igual, ¿cuánto cambió esta con la anterior? Por ejemplo, open, ¿no? 11.87 menos 11.63, 0.24. Es decir, el cambio de ayer a hoy fue de $24, $20.24. ¿No? Y el de ayer, por ejemplo, el precio del 30 contra el del 29 fue que perdió $4, ¿no? Open, por ejemplo. Entonces, sí, miren, aquí está $4 y nada. Entonces, para eso, yo voy a hacer, no solo puedo hacerlo para uno, puedo hacerlo para dos, para tres, ¿no? Entonces, vamos a ponernos salvajes, es decir, voy a generar una nueva variable que se llame, div, estoy con el close y no sé qué, open div, y le voy a poner open el periodo, le voy a poner if, no listo ese meme de ¿por qué siempre están ustedes cuando hay que hacer ciclos, no? No. Div i, voy a poner i, ¿no? Y le voy a poner df open, le voy a poner punto div i, y ahí está. Ya tengo esto, la target ahorita la muevo, ¿no? Va a estar quedando ahí, pero ven, ya lo tengo. Ahora no va a ser solo para la apertura, ¿no? Puedo hacerlo lo mismo para el cierre. Duplico y lo puedo duplicar con close, ¿no? Pero lo mismo con high y lo mismo con low, ¿estamos de acuerdo? De hecho, ¿no? Aquí high y lo mismo con low. Tengo que decir mi frase. con high y con low, ¿no? Ven, generé 4 variables. La diferencia del cierre contra los días anteriores, la diferencia del low, ¿no? Y también lo puedo hacer con mis variables, pero ¿saben qué? Yo soy programador, bueno, no soy programador, soy científico de datos que sabe programar. Y los programadores somos flojos. Entonces voy a hacer un for, ¿no? For feature y close. Tengo high, tengo low, pero también tengo las que generé, ¿no? Útil. Perdón si les acabo de mover la pantalla a los que estaban copiando. Si es que alguien está copiando. Tengo esto. Tengo también estas 4 variables. Esto que hice es multicursor. Cuando di un curso de Python siempre les digo que me decían lo del truco de locos, si no que se me va a olvidar. Todavía ubico el alumno. Me permite hacerlo más fácil, ¿no? No lo voy a copiar, pego, copio, pego, ¿no? Pues mejor lo hago rápido. Y le voy a poner, primero, print feature. De hecho, eso es una de las recomendaciones. Mucha gente llega a estas alturas de la carrera sin saber programar. A mí me pasó. Bueno, no sabía, sí sabía programar, pero lo necesario, ¿no? Lo primero que hay que hacer es imprimir la variable. Entonces, yo ya lo dejé en una f-string. Ya platicamos de las f-string, ¿no? Y si no, me dicen. Primero, aquí va a ir el nombre de la variable, ¿no? Feature. Div, y aquí también va a ir la variable. Aquí no necesita esto.
feature. Ahí está, y ven. Ya tengo 20 variables. Ven, ya generé todas estas en un fregadas. Oiga, profe, pero a lo mejor la información de un día no es suficiente. Tienen toda la razón. A lo mejor la de 2 o la de 3. Pues para eso voy a hacer algo muy interesante, que es otro for. For i in range del 1 al 366. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor yo estoy metiendo la información de un año, ¿no? Para saber que hay temporalidad de un año. Si no funciona, el modelo nos lo va a decir, ¿no? Entonces, ven, ahorita sí, se va a poner todo esto bien salvaje, ¿no? Estoy generando 366 veces estas 3, 6, 8 variables, ¿no? Ven, se tardó 3 segundos y ya tenemos 2.932 variables. Obviamente, toda esta información no la vamos a ocupar y eso lo veremos cuando veamos limpieza de datos. Pero ven, tengo 2.932 variables y puedo explicar cualquiera de ellas. Por ejemplo, range div 365. ¿Cuánto cambió el rango? ¿No? Es decir, el rango de crecimiento, es decir, el rango en el que estuvo la acción de hoy contra hace un año, ¿no? Y con eso digo, ok, pues es que hay fenómenos temporales, ¿no? Con esto estoy destemporalizando la serie. Para después manejarla con un fenómeno que vamos a ver cuando veamos modelado. Pero vean, ¿no? Ahora, no solo voy a hacer diff, voy a hacer otras cosas muy interesantes que tiene Pandas. Por ejemplo, lo voy a copiar al final. Feature es el último feature que estaba, ¿no? Rolling. Rolling, en series de tiempo, si ya lo llevaron y si no, les platico, existe algo que se llama promedio móvil. Un promedio móvil, me quiero conectar al Jamboard. Jamboard es un pizarrón bonito. No tengo conectada a mi tableta, pero tengo una tableta que unos amigos muy queridos me regalaron. ¿Qué es lo que hace la serie de tiempo? Como lo acabamos de ver. El promedio móvil me dice, ok, promedio móvil de 3 unidades. Yo tomo 3 unidades, estos 3, y saco el promedio, ¿no? Y aquí tengo el promedio. Ok, me muevo un periodo. Ahora voy a considerar estas dos y otra de acá. Y tengo mi promedio. Una más. Me muevo otra unidad y considero este otro. Y tengo el promedio. Como dirían los matemáticos, punto, punto, punto. Considero los últimos 3. Y tengo el promedio móvil. ¿Qué es ese móvil? El promedio de las unidades quito uno, por ejemplo, el verde. ¿Qué es? Quité el primero y agregué uno. El amarillo, quité el primer verde y agregué un amarillo y así nos vamos. Ese es el promedio móvil. El tamaño es algo que yo puedo definir. Aquí lo definiré de 3, puede ser de 5, de 50, de 700. ¿No? Pero vean esto. Acabo de generar una nueva serie de tiempo en función de los promedios móviles. El promedio móvil es muy útil como método de suavización de series de tiempo. Eso lo hago como a partir de rolling, le voy a poner i, el tamaño, y rolling me genera ventanas de tiempo. Me dice, ok, tienes una ventana de 1, ¿no? Y le voy a dar, por ejemplo, el promedio. ¿Por qué? Porque el promedio de una variable pues, es la misma variable, ¿no? Un buen ejemplo. ¿Ya vieron? 1.01889 es lo mismo. ¿Qué pasa si le hago a partir de i más 1? Tengo el de 2. Entonces, por ejemplo, y si no me dejen, vamos a hacerlo a mano. 1. Son estos dos valores. 1.016685 más 1.013256 y eso entre 2. 1.0149705. Bueno, aquí lo redondeo, pero sí es, ¿no? Y suavizando la variable. Vamos a ver cómo se vería
por ejemplo, lo voy a guardar para que lo vean y ahorita lo comparamos contra la variable original y me dicen que se ve. df, y le voy a poner también un fstring, ¿no? Que va a ser variable feature. En inglés, el promedio móvil se conoce como moving average, ¿no? Moving de móvil, average de promedio, ¿no? Entonces, eso lo hago con MA. Por eso es ARIMA, ¿no? Es decir, dice MA Moving Average, ¿no? Integrated, de hecho es la MA. Y le voy a poner aquí I más 1, ¿no? Porque pues, de 1 no tiene sentido, ¿no? Y con eso lo tengo. Ahí está. Vamos a ver cómo se ve. Ya está. Y lo voy a poner. Primero tengo que setear mi marido. Tengo que setear el índice, la fecha, ¿no? La fecha. Entonces, ¿cuál? Espérenme, déjame. Feature es radio HL. ¿No? Creo que radio HL no es una buena idea. Radio HL y la última que generé. Ahí está, ¿no? Vamos a ver. Punto. Ay, se me hace que esto no es un buen ejemplo. Ah, bueno, sí, esto. El anaranjado es el y el es el promedio móvil. Vamos a ver nada más qué es este. ¿Qué es lo que sucede en los fuertes? ¿Qué? El promedio lo que nos hace es suavizarlo, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, van a sacar 5 en minería de datos, ¿no? Entonces, esos, no, sacar 10 es vanidad. Que les valga, suaviza, que les valga poco, ¿no? Ustedes pueden hacer y hacer lo que quieran con su promedio. 16. Ya se va por estar peleando. Se suaviza el efecto de que sacaron 5 en minería, pero que sacan 10 en suavizamiento. Entonces, ven, ya tengo mi serie original y la serie con promedios móviles. Entonces, vamos a ver. Lo voy a introducir igual acá arriba. De hecho, ya lo había dejado listo. Lo meto aquí, ¿no? Pero, oigan, no solo puedo hacer el mínimo, también puedo hacer el máximo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo quiero saber cuál fue el máximo de ese intervalo. A lo mejor ese máximo tiene que ver con el máximo del periodo que sigue, ¿no? Y no solo eso, también, por ejemplo, la serie original, que es esta, de F feature, entre estos dos, ¿cuál es el máximo? Pues el de 16. El que sigue, ¿cuál es? El 14. Del 14 y el 13, pues el de 14, ¿no? Y así nos vamos. Oiga, pues ya que estamos en eso, no nada más el mínimo y el máximo el promedio, también, digo el mínimo, ¿no? El mínimo, ¿no? Y ahí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy distendiendo, perdón, una variable que normalmente se ve así. Si imaginen que es una variable de distribución normal, lo que estoy haciendo es el promedio, que es un punto muestral, el mínimo y el máximo, los estoy generando como variables de mi dataset. De hecho, se vería al revés. Supongo que esta es una distribución normal vertical. Estos 3 puntos los estoy llevando a que sean columnas. Y esas columnas van a dar mucha información a mi móvil, ¿no? Entonces voy a meter también el promedio móvil. Mínimo. Digo, el promedio móvil, el máximo. Véanlo como un máximo móvil, eso no existe, pero bueno, ya saben que me encanta inventar palabras, ¿no? Mínimo. Lo estaría yo sobreescribiendo, ¿no? Ahora, ojo, ahora, una última, vamos a ver cuánto se genera, ¿no? Se tarda como un minuto, yo creo, en generar todas esas variables. Y digo, la memoria todavía no está hasta donde entiendo. Vamos a ver.
Yo, en general, ahí está trabajando ocupando ahorita es la llamada, porque somos un chorro, ¿no? Somos 54. Sí, pueden poner esa condición, de hecho eso es lo que van a hacer después ustedes. Ah, no sonó ahí está, la alerta, la campanita. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Gracias, David. Me tardó 44 segundos, que bueno, 44 segundos me tardo más yo en respirar que en eso. 11,000 variables. Con el efecto temporal de un año, ¿no? Ahora, una última cosa. ¿Ustedes creen que el precio de ayer está involucrado en el precio de hoy y de mañana? Pues sí, ¿no? Y si no, que lo diga, que lo determine el modelo. Vamos a ver entonces, de F-Feature, si yo le hago un shift con valores positivos, ¿no? Y tengo esto. No, bueno, y es 90. Voy a poner otra vez uno para que se vea. ¿No? Por ejemplo, no, un día, el precio de registro, está el registro del día, ok. El día 4 de hoy, el día 3 de mayo, la variable abrió a tanto, cerró a tanto, todas estas son sus variables, y el día de ayer tuvo este precio. ¿Por qué? Porque la información de ayer sí debe de ser, sí podría ser relevante para el precio de hoy, ¿no? Yo lo estoy poniendo aquí hasta un año, entonces lo que voy a hacer es un shift, ¿no? Igual lo voy a hacer así, y estamos hablando que lo estoy recorriendo en menos tanto tiempo, ¿no? Entonces quedaría, por ejemplo, open T-5, ¿qué quiere decir esto? El día de hoy menos 5 en el shift. Shift de I. Antes de ponerlo a correr, vamos a ver otra cosa, ¿no? Ahora, ustedes creen, les dije que había formas de hacer restas, que es el diff. ¿Cómo lo hago? Con punto pst change. Pst change es una opción que tiene pandas que me permite ver el cambio porcentual que tuvo la variable en ciertos periodos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Es el de hoy menos el de ayer entre el de ayer, según yo. Es esperar. Digo, sin esperar 58 segundos no es mucho, ¿no? Sobre todo porque 58 segundos uno va y ya. Pero imagínense que a lo mejor no tenemos un año, que tenemos 2, sería 700 y tantos, ¿no? 20 y tantos. O algo así. Entonces, ¿no? Mejor guardamos todos estos cálculos en el Data Warehouse y que cuando llegue un nuevo día, ¿qué es lo que haría el ETL? El ETL iría y descargaría mediante la API o el servicio, el microservicio, lo que ustedes quieran, el archivo, ¿no? Lo descarga y actualiza únicamente la información. ¿Qué es lo que necesita? El día de hoy y 364 valores más, ¿no? Porque para calcular, por ejemplo, esta variable de el porcentaje de cambio en los últimos 365 días, pues va a necesitar obviamente el valor no de hoy, sino de 365 días atrás, ¿no? Entonces, para eso necesitaría esa información. Pero en general sería un proceso bastante rápido porque ya no estamos calculando todas estas variables, solo estamos calculando un registro, dos registros o los registros que sean, ¿no? En general, esa es una forma bastante eficiente de hacerlo, ¿no? 17,000 variables. Vamos a ver que esto después va a ser un problema. Un problema que se conoce como la maldición de la dimensionalidad. Y eso lo veremos más adelante.
Ahora, este es un tipo de ingeniería un poco, sí, ingeniería orientada al negocio, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente, le di vueltas, moví, manejé, trapié el piso con las variables y generan mucha más información. Ahora, vamos a ver, ya nada más como easter egg, ¿no? ¿Qué tan bueno es mi modelo? ¿Qué tan bueno sería hacer un modelo con esto? No hemos visto modelos y solo les voy a hacer un spoiler de lo que vamos a ver. Pero para eso vamos a usar una librería que a lo mejor no tienen instalada, que es sklearn. Punto linear model. El modelo más fácil de toda la historia, que es la regresión lineal. Está muerto, linear model. Ese ya lo vieron en estadística 3, 2, no sé cuál llevan ustedes. Y si no, de todos modos vamos a ver el fundamento. Pero es una clase de scikit-learn, instancia el objeto, linear regression. Y ahora, vamos a hacer dos cosas. Mi matriz de variables predictoras van a ser todas menos la fecha y la que decía target que quedó por ahí, ¿no? Otra cosa. Por ahora voy a quitar estos nans. df.dropNan. Me debe de dejar como 2231 contra 2500. Sí, me perdí como 360 y tantos, ¿no? Que es un año. ¿No? Estamos todos de acuerdo y todos les queda claro porque estos son nulos, ¿no? Este no tiene 365 para atrás, no lo puede calcular. Este tampoco, ¿no? Entonces, df dropNan lo voy a poner como mi matriz, mi nuevo df. Y ahora, mi matriz X, que con la que tiene mis variables predictoras, y eso lo vamos a ver más adelante, solo un spoilercillo, es X for X in df.columns, if X not in, ¿qué variables no quiero? La target y la fecha. ¿Qué es lo que genera esto? Veanlo así. Vean, no está el date, que estaba aquí, ¿no? Y ya no está el target. Bueno, créanme que no está. 17.530, 17.532. ¿No? Vamos a ver que que aquí está mi variable. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Acuérdense que este es un list comprehension. Vimos un list comprehension. Ustedes ya lo hicieron en el HackerRank. Estoy iterando a partir de este es un iterable. Estoy iterando y voy a decir, ok, vas a poner en esta lista todo lo que está en esta otra lista, siempre y cuando X no sea alguna de estas, target o date. ¿No? Pues ya, con esto queda. Mi variable, mi Y, que es mi variable objetivo, ¿no? Ustedes saben esa, ¿cuál es? ¿Ese qué? No sé por qué está tardando tanto. ¿No? Entonces, ven, Y es un vector de respuesta. Entonces, ahora sí, vamos a ver mi modelo. Para eso, LR tiene un método que es el fit, que básicamente lo que hace es aprender los parámetros que necesitan. Ustedes saben que la beta está hecha por betas. Lo que hace es encontrar esas betas con esas variables. Y ahorita van a ver, de seguro pasó algo que estoy... Sí, tiene nulos, no debería tener nulos. Ya. lr.fit, no, perdón. Dice, los valores contienen nan, infinito o un valor muy grande. Ya quité los nulos, ¿no? Con este drop, ¿no? Me dice, ok, tu tabla, tu matriz, X tiene valores infinitos, ¿no? Entonces, si al final la regresión lineal está hecha por cálculos de media, promedio, etcétera, lo que nos está ocurriendo es que este es un problema, ¿no? Vamos a suponer que tiene que hacer que al final el promedio está involucrado en la predicción. De hecho, eso está involucrado en la predicción. Pues imagínense que tenemos 5 más 10 más 9 más infinito, ¿no? Nos va a dar infinito, y infinito más infinito, al final es álgebra de infinitos, ¿no? Y nos va a decir, ¿sabes qué? No se puede calcular. Tienes que hacer algo con los infinitos. ¿Por qué nos pudiera haber dado infinitos? Porque tenemos un cociente aquí. No, a lo mejor en algún día fueron ceros, ¿no? Habría que ver. df
df, habría que ver dónde es infinito. Ahí ya sé cómo. df, normalmente, por cierto, los notebooks los traigo ya listos. Este me gustó y quería irlo haciendo con ustedes para que lo fuéramos haciendo a la par. df.max. ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sacar el máximo de cada una de las variables. Y aquí está, miren. df.max.sort values. Que me ordene todos los valores, así, el date. Sí, tengo que quitar el date. De hecho, lo voy a hacer con X, que ya no tiene date, ¿no? Ven, todos estos son infinitos, todos los intervalos. Punto tail. Punto tail y unos 100, a ver, no 60, creo que 50, que es lo máximo que alcanza. Ven, el PCT, de hecho son todos los de PCT, según yo. Todos los de intervalo. ¿No? Ahora vamos a ver qué pasa si quitamos los de intervalo. X for X sin X.columns. ¿Qué estamos viendo? Todas las variables empiezan con la palabra intervalo, ¿no? If X, if not X punto starts with intervalo. ¿Qué estoy diciendo? Vas a hacer una muestra, un subsample de tu tabla, ¿no? Y vas a poner todas las columnas que están aquí, siempre y cuando esas columnas no empiecen con la palabra intervalo, ¿no? Y yo lo corro. Va a volver, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar todo eso y va a buscar el máximo y lo va a buscar. Perdón, va a sacar el máximo, lo va a ordenar y me va a dar los últimos 50. Y aquí ya no hay infinitos. Entonces las de intervalo fueron las del problema. Entonces lo que voy a hacer es esto. Lo voy a agregar acá. Por X and not, es que es acuérdense que hay equivalencia lógica entre y no y o, and not, esto, ¿no? Vamos a validar que sí lo haya hecho. Ahí está, ¿no? Ya no están los intervalos que estaban hasta el final. Vamos a validarlo otra vez nada más. X.max y le voy a dar punto max, ¿no? De hecho ya no se veían desde el primer max, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya lo quité. Vean, el máximo no es un número, ¿no? Se me hace que es el de volumen. Entonces ya. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora sí, va a empezar a ajustar las betas y decir, ok, para hacer tu predicción tendrías que hacer esto, ¿no? La regresión la vamos a ver, es algo que tengo. Traigo incluso la demostración para el caso univariante, y lo vamos a ver. Pero a ver, en resumen, ¿qué es lo que acabo de hacer? Y sirve que vamos resumiendo. Punto número 1. Mi compu está casi trabajando como desquiciada, ¿no? Acuérdense, cuando vean esto, acuérdense de la escena de la película de Los Simpsons, donde Homero está con los lobos y les dice, corre, corre, y aquí y descansen, y dice, descansen, descansen. Yo le estoy diciendo, entrena, ¿no? Estoy entrenando, pésimo chiste. Tiene muchas implicaciones esto, de hecho, mi modelo que estoy haciendo está mal y lo van a ver después. Tiene muchas implicaciones, eso lo vamos a ver en su momento. Pero a ver, resumen. Cargo mis librerías, cargué el histórico de 10 años de una serie de tiempo, que es el precio de las acciones de Apple, la cual originalmente tenía esta estructura. 4 variables usables, 6 variables usables, esta no la usé sobre todo porque es un ajuste de este, y de volumen, ¿no? Está indexado en el tiempo. Volví fecha, la variable fecha en pandas para poderlo manejar. Luego, range, genera estas 4 variables, ¿no? ¿Cuál es el rango en el que está? En la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, la diferencia entre el precio que cerró y el que abrió, y cuánto representa el precio de cierre contra el de apertura y lo mismo del máximo contra el mínimo. Lo ploteé con Matplotlib, que se ve feo, y también con couplings, y con esto puedo ir jugando con las variables, ¿no? Luego, hice un análisis para ver, ¿no? Cómo se distribuyen en el tiempo mis observaciones, y veo que pues, en general son diarios, salvo los fines de semana, ¿no? Generé mi variable objetivo, que es el cierre, ¿no? El cierre
del día siguiente. Y obviamente, pues eso me genera un valor vacío en el día de hoy, ¿no? Porque no ha pasado el día de hoy. No tiene sentido, por eso voy a hacer un modelo predictivo. Luego empecé a generar, esto ya no lo necesito, empecé a generar variables del último año, ¿no? Día a día. Entonces tengo para la variable de apertura, de cierre, de máximo, mínimo, rango, intervalo y los ratios, ¿qué es lo que generé? El diff, ¿cuánto representa el cambio de ayer contra hoy, de antier contra hoy, de anteantier? Y así nos vamos un año para atrás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto creció o decreció el valor de la acción? Perdón. Luego, MA, Moving Average, saqué el promedio móvil de los últimos 360 días, perdón. Luego, lo mismo con el máximo. ¿Cuál fue el valor máximo de ese periodo? ¿Cuál fue el mínimo de ese periodo? ¿No? ¿Cuál fue el valor de hoy, menos 90 días, menos los días que están en ese intervalo? ¿No? ¿Cuál fue el cambio porcentual de hoy, de ayer contra hoy, de antier contra hoy, de anteayer y así? ¿No? Así es simple, que es la regresión lineal. Quítale los valores nulos porque no me van a servir. No tengo flujo. Los puedo imputar y eso lo vamos a ver después. Puedo llenar esos valores en blanco. Sin embargo, no es lo más correcto, ¿no? Después vamos a ver que genero mi matriz X, que es la de las variables predictoras, y mi variable objetivo. Genero un modelo de esto. La regresión lineal es el modelo más chato que existe de la historia. Bueno, no existen otros más chatos. Pero solo es como un ejemplo, ¿no? ¿Qué hago el fit? El fit lo que hace es reconocer los patrones y tener todo listo. El modelo tiene una función, un método, acuérdense que es un objeto, que se llama score. Lo que hace es medir qué tan precisas son mis predicciones, ¿no? Lo cual, insisto, esto va a decir que somos perfectos. Dice que 1, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Por qué? Esto se le conoce como, puede ser un posible, altamente posible sobreajuste. ¿Por qué? 1, tenemos algo que se conoce como maldición de la dimensionalidad. Tenemos más columnas que observaciones. Se los explicaré en su momento, pero tiene que ver con un punto de vista geométrico. Luego, generó un modelo, pero de hecho sí va a ser bastante bueno. Se los voy a platicar después cuando hagamos ya modelos más decentes, ¿no? Generó un modelo, ¿para qué? Para que en función de esas 17.530 variables, me diga, ok, ¿sabes qué? Para saber tú el precio de mañana, lo que tienes que hacer es multiplicar cada una de estas variables por un número cada una. ¿Cómo sé ese valor? Esto es fácil, ¿no? Me dice la ponderación 8. COEF, ¿no? Los coeficientes de los que saben de regresión saben a qué me refiero, ¿no? Y aquí está el coeficiente de cada una de las columnas, ¿no? Eso lo vamos a platicar más adelante. Luego, vimos por qué esto es importante. Esto es importante porque a partir de esto yo puedo generar información, pero no solo eso. Esta información también puede formar parte de un data warehouse. Alguien preguntó acá, ¿podemos poner una condición cada trimestre entrega reportes de ingreso para ver si afectó o no el precio? Pues sí. ¿Cuándo es cada trimestre, por ejemplo? ¿No? Cada trimestre sería enero, febrero, marzo. Ahí mayo, junio, luego septiembre, ¿no? Cada vez que vea el último mes de esos meses, que lo hagan. O, de hecho, pueden hacerlo también. Que son los Qs, los dichosos Qs, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, strftime Python 3. Podemos sacar la fecha. Aquí está. No, este no es. Es strftime.org. strftime. Podemos sacar la fecha y volverla en trimestres, por ejemplo, el que busca su compañero. Aquí está. En esta página, si quieren se las publico al rato en el Classroom. Viene, ok, ¿en qué formatos necesito yo la fecha? Por ejemplo, según yo es un Q. Necesitamos saber en qué Q del año estamos, ¿no? Y en función de eso sacas el último registro y ese es, ya sacas la información que requieres. No sé por qué no está. Hay un comando, se los busco y se los paso para sacar, volver la fecha un Q, por ejemplo. Esta fecha, ya quité la fecha, pero vean esto. Esta fecha, puedo sacar incluso variables de la fecha, ¿no? ¿Qué día de la semana fue el 14 de junio del 2012? Vamos a suponer que fue un miércoles. No, vamos a suponer que el 14 de junio del 2012 fue un miércoles.
tengo una variable, ¿no? Miércoles. A lo mejor los miércoles sube el precio de Apple. ¿Por qué? Porque es miércoles de llevar verde, por decir algo, ¿no? Ah, pero también fue junio. Resulta que los junios sube el precio porque pues, son los eventos de Apple, ¿no? Que no son en junio, son en otras fechas, ¿no? Y resulta que es el Q2 o el Q3, ¿no? Ay, ¿qué te pasa? Que es el Q3, ¿no? Entonces, también, ¿no? Los Q3 resulta que son importantes para el precio de la acción. Entonces, acabo de sacar 3 variables de la fecha, ¿no? Y en función de eso, pues también puedes sacar el reporte que necesitas, ¿no? Por ejemplo. Y esto se puede hacer para cualquier, digo, este es un ejemplo, ¿no? O sea que este es un híbrido, ¿no? Entre ingeniería de variables orientada al negocio, porque muchas de estas variables pues los puedo explicar, pero también ingeniería de variables orientadas al matemáticas, ¿no? Porque pues, estamos viendo el promedio móvil, por ejemplo, la media, el máximo, la desviación estándar, etcétera. Entonces, este es un híbrido, ¿no? Y este es el primer ejemplo de feature engineering que vamos a hacer. Varios los voy a tener ya listos y se los voy a traer, pero otros los vamos a ir haciendo, ¿no? La idea de esto es que ustedes, volvamos un poco más práctica esta clase y que los conceptos que vimos hoy, como por ejemplo unidad muestral, media móvil, feature engineering y todo eso, se los voy a ir pasando en un documento para que no nos detengamos tanto en revisar esa teoría y mejor vamos a la parte práctica. Este código se los voy a pasar, pero les voy a recomendar ampliamente que lo corran, lo rompan, lo destruyan, lo intenten utilizar, porque a lo mejor les dejo un ejercicio con alguna otra acción, ¿no? Y otras variables. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Cómo podemos definir el feature? Feature es una especie de nuevo data frame añadido con variables recién creadas y sugieres. Sí, feature, te refieres, ¿no? Esta es una serie. Pandas está generada, es una tabla al final, ¿no? Recuerden, y de veras, si alguno de ustedes dice base de datos a una tabla, lo recuerdo. A ustedes no se los perdono, ustedes son de Mac. Ustedes saben la diferencia entre una tabla y una base de datos. Un feature al final es una serie. No una serie o información, información conjunta de todas mis unidades muestrales, ¿no? Tengo esta variable que sabrá Dios cuál era, ¿no? Para el día 0. Y tengo esta variable también, la tengo para todos los registros. Algunos van a ser nulos, ¿no? Porque no existe la forma de calcular. Pero, básicamente, es una nueva variable que yo hago, ¿no? A nivel software, ¿qué es? A nivel software es una serie, una columna de datos, ¿no? Que yo genero como resultado de ciertos cálculos que yo aplico a las columnas actuales, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, primero, ¿sí te contesté, Gustavo Antonio? Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Tienen dudas? Díganme que sí hubo dudas porque no creo que sea yo experto explicando esto, ¿eh? Y está bastante complejito como para... Bueno, en juego ustedes son muy listos, entonces igual y por eso. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Seguros que no hay dudas? Ok, tengo otra pregunta. Ah, dice. Sí, gracias. Ay, pues siento que fue un poco rápido, pero de ahí fue. Sí, es que es justo, ese es el tema. Que de todo, normalmente esto me toma como un poco más de 2 horas. Pero como solo tenemos 2 horas, sí traté de irme un poco más rápido. Voy a irlo reafirmando y vamos a ir viendo otras cosas en lo posterior. Pero la idea es no irme tan rápido y que lo vayan viendo. Entonces, les voy a hacer, gracias, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Les gusta más que la clase sea así práctica y dinámica y que lo teórico se los pase yo por aparte? Para manejarse dinámica, digo, lo estuve pensando mucho durante el paro, que en teoría sigue el paro, por esta historia. Sobre todo para que aprovechen el tiempo, vayan viendo miércoles, es que el jueves ya regreso al diploma. El miércoles vamos a estar viendo yo sobre mis datos vamos a ir viendo igual ingeniería para volverlo cubos y alinearlo junto con junto con lo que hemos visto, ¿no? Si alguien tiene alguna objeción, me pueden escribir. Cualquier duda me avisan, les subo este código de una vez y listo. ¿Alguna duda? ¿Otra vez? ¿Alguna duda? ¿Alguna vez? ¿Alguna duda? ¿Podría
mezclarse un poco como comentario de detalles en PDF donde haga falta y tenerlo como... Sí, justo. De hecho, esa es mi idea. Tenerlo, digo, ahorita no lo tengo PDF, voy a tratar de tenerlo antes de la clase para solo irlo a revisar y ya, se los paso y seguimos aquí, ¿no? Pero sí, van a tener las dos cosas. La idea es que tengan las dos cosas. Por cierto, vamos a ver cuánto pesa nuestra tabla. Nuestra tabla pesa en memoria 300 megas. ¿No? Básicamente lo que... Una pestaña de Google, creo, es cierto. Va. Entonces, si ya no hay más dudas, de mi lado sería todo. Pueden ir en paz, nuestra celebración ha terminado. O sea, no he terminado ni de decir adiós y ya se fueron algunos.